Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. En el cuadro de hoy vamos a seguir la línea de los últimos cuadros, así un poquito desenfadada, más suelta, más libre. Voy a utilizar lo que es un lienzo de 60 por 80, os lo digo por aquellos que normalmente me preguntáis, y luego pues nada. Lo primero, voy a dar una imprimación blanca para que quede luego mejor, se pueda extender mejor la pintura, y una vez seca comenzaremos a pintar. Antes de ello, pues daros las gracias por estar ahí al otro lado, por ser tan fieles al canal, por el apoyo que le dais, vuestros comentarios, vuestros likes. Y para aquellos que habéis preguntado, pues ahora van a salir nuevos grupos de clases online. Aquellos que estén interesados, o gente que lo ha pedido, o gente nueva que pueda interesarle, van a estar, pues bueno, con visitar el Facebook, pues ahí tendréis la información, escribís y ya está. ¿De acuerdo? Voy a ponerme mis historias para no mancharme y comenzamos. Recordad, primero la imprimación blanca, ¿de acuerdo? Bueno, es extender una buena capa de imprimación blanca, cubre bastante los poros y nos permite luego pintar pues con más facilidad. Y ahora pues lo que estoy haciendo es mezclando el negro con un poquito de azul y naranja, hago un poquito de marrón, y con la punta de la espátula pues me trazo lo que son las grietas entre tablón y tablón en el fondo. Es una forma de hacerlo. Para no gastar mucho, solo pinto lo que es el filito, y así poco a poco. Son tablones de 15 centímetros. Y ahora lo que es el pincel seco, pues es ir rozando. Si es verdad que tiene que estar el fondo de la imprimación blanca totalmente seca. Voy ahora aquí extendiendo y así me voy trazando lo que es un fondo, que es pues como una verja, una valla de tablones de madera en el jardín. Estoy con la brocha ancha y rozando, es lo que es la técnica muy seco, muy descargada cuando cojo la pintura, y así pues puedo ir extendiendo. Lo único pues que hay que rozar bastante, y así pues me va dando un efecto. Lo mismo con la técnica del pincel seco y solo el negro azulado, me voy sombreando pues para ir trazándome más o menos por donde voy a ir luego haciendo lo que es la línea de trabajo. Me sirve de sombra y a la vez pues voy, cuanto más oscuridad haya en el fondo, pues luego tendré más relieve y tendrá más profundidad todo lo que haga. También aquí abajo, y ahora arriba en la otra esquinita. Ahora, moviendo así el pincel redondo, voy marcándome más definido más o menos por dónde va a ir la rama que quiero pintar. Voy moviéndola para que sea desigual. Y ahora ya pues por donde más o menos lo he trazado, lo que hago ahora es definirlo un poquito mejor y más gruesa. Ahora pues con el negro y los verdes me hago un verde oscuro y voy pues lo mismo, lo que va a ser zonas de hojas. Primero ya sabéis que suelo hacer varias capas, y ahora mismo realmente no me voy trazando más o menos por donde van a ir, no me interesa definir porque además estas van a ir prácticamente tapadas. Voy trazando. Y ahora pues es ya sin el negro, un verde claro y un verde oscuro, en este caso el verde pistacho y el verde césped, y voy haciendo pues otra capa de hojas para que vaya adquiriendo pues más relieve y más volumen la rama. Y aquí abajo pues lo mismo, hago lo que son hojas sueltas, primero con un verde con negro para que sea un verde muy oscuro.
voy trazando lo que es una vegetación de fondo y luego encima pues con un verde oliva y un verde manzana pues voy dando ya distintas tonalidades de hojas y otro tipo de ramilletes. Bien, he probado aquí con rojo, no me ha gustado, así que lo pruebo ahora con el magenta negro y en la puntita un poquito, en la punta contraria del negro, el blanco, y voy trazándome lo que son los 3 pétalos que tienen la bugambilia. Realmente ahora mismo es ir definiendo por dónde van a estar ubicados, ya después daré más intensidad o menos intensidad, más luz, más sombra, pero ahora mismo lo que estoy haciendo es ubicar. Y ya una vez ahí arriba, veis que hay unos más oscuros, otros más claros, y al ir ubicando pues luego ya me resulta más fácil continuar el trabajo. Voy rellenando más. Ves que estén colmaditas y frondosas. Mientras se secan las de arriba, pues me dedico a ir haciendo lo mismo, a ir ubicando lo que son flores en la parte inferior. En este caso es con blanco amarillo, estoy utilizando el pincel plano del número 16 y voy haciendo pues bueno, distintos tipos de flores, lo mismo, ir ubicando, luego ya si acaso defino más, defino menos o voy ya más marcando, ¿no? La parte inferior sí voy a hacer más variedad de color para que esté como más completo. Bien, vamos a hacer una más que no estén siempre mirando a cámara, y esto por eso aquí le hago una hoja vuelta. Bien. Voy a dar aquí un poco más, eso para que se destaque más, y aquí ya otro pétalo. Bien. Ahora con el naranja y el amarillo, es más que naranja, es un mandarina. Lo que estoy haciendo son campanillas, ya las conocéis, os resultan fáciles, pero lo que hacemos es diversificar un poquito lo que es la zona inferior de la valla. A medida que vamos hacia abajo, sí es importante que las vayamos haciendo cada vez más grandes, para que así sean pues más realistas. Bien, con azul claro, azul oscuro y un poquito de blanco, ahora pues hago lo mismo, flores de 4 pétalos en azul. Bien, un poquito de blanco en la punta para que realce un poco más. Y lo de siempre, que no estén siempre mirando a cámara, pues hacemos unas más de lado, otra más incompleta, capullos y tal. Ahora sí utilizo magenta y blanco y lo mismo. Vamos diversificando lo que es la vegetación. Vamos ahí. Vamos a volver ahora con movimiento.
Bien, ahora mientras se secan las de abajo, pues voy haciéndole los corazones a la bugambilia. Ya sabéis que algunas tienen más de un... son pequeñas florcitas los pistilos y con un poquito de amarillo, y pues ahí ando con el pincel redondo marcándolas. Vamos haciendo. Normalmente tiene 3, no florecen a la vez, pero bueno, ahí andamos. Bien, mientras todo esto se va secando, lo que hago es seguir sombreando con un poquito de medium y con una mezcla entre el verde, el negro, pero más diluido, pues que vaya generando un poco de sombra lo que ya está pintado, y voy dando pues eso a lo que sería la pared donde se proyecta la sombra. A los huecos. Bien, ahora voy definiendo un poquito más, voy a ir siempre jugando con capas de hojas y intercalando hojas entre flores. Veis que a lo mejor ahora pues se tapa parte de alguna flor, pero eso es lo normal, no siempre están todas ahí mirando para el mismo sitio, y las hojas detrás y las flores delante, no. En las ramas de las bugambilias, bueno, y en general de todas las plantas, se van intercalando hojas, pétalos, o sea, flores. Hay flores que vemos más completas y flores que vemos de lado, otras menos incompletas y otras parcialmente. Las que están más ocultas pues siempre van a ir un poquito más oscuras porque reciben menos luz que las que están más en el exterior, y a lo mejor se ven mejor, ¿no? Y lo mismo nos pasa con las hojas. Dentro de lo que ahora voy a ir dando, pues eso, ir dando más fuerza a las hojas, pero estoy viendo que a la vez, ya voy a terminar con estas, pero me está pidiendo ahora que intensifique las oscuras, con lo cual tendré que volver a dar las oscuras que son de un plano posterior. Cuando se lo dé, pues volveré a dar a las claras para que realce. Pero bueno, ahora estoy terminando con lo que son las hojas más claras, más intensas, las que más luz reciben. Mientras se secan las hojas, pues voy dándole a los corazones de lo que son las flores de la parte inferior. Y bueno, ahora con el naranja, luego pues a las amarillas le daré, a las azules le daré un poquito de blanco para que luego el amarillo y el naranja lo coja mejor. Primero le doy blanco. Bien, vamos dando blanco y cuando ya se seque le damos el amarillo. Con un poquito de amarillo y verde pistacho le vamos dando al interior de las campanillas, y así también vamos realzando. Así, a medida que se va secando unas, pues nos vamos a las otras. Estoy utilizando un pincel de ojos, uno finito, para dar puntitos, y ahora con un poquito de blanco realzo más ese verde pistacho que he dado en interior. Ahora lo mismo, con el pincel de ojo y un marrón oscuro, pues trazamos lo que son las semillas saliéndonos, ¿no? Siempre no saliendo y entrando, para que sean más realistas lo que son toda la parte de las semillitas del corazón de la flor. Damos una corona más intensa en la parte inferior y un poquito en el centro. En el caso de las azules, ya el blanco está seco, pues ahora le doy lo que es el naranja y luego un poquito de amarillo para que se vaya iluminando. Bien, y ahora aquí, ya que está seco el marrón, pues vamos dando lo que es el amarillo.
Perdón. Es 1 por 1 y ya se va dando. Y lo mismo a las azules, ya le hemos dado naranja, ahora damos un poco de amarillo y ya está. Voy a trazar lo que es la rama un poquito más intensa, a darle más con marrón más oscuro, y luego ya le doy con el marrón más claro, voy dando distintas tonalidades de marrones para que vaya adquiriendo, pues dar el efecto del volumen, del grosor, y empiezo pues eso, por un poco más oscuro y luego ya me iré a uno más claro. Siempre al pintar cuadros grandes os recomiendo apartaros de vez en cuando, ver los cuadros nunca se deben ver de demasiado cerca y tener al menos más de 3 metros para lo que es la visión de conjunto y ver cómo queda desde lejos, no desde el primer plano donde estamos pintando. Mientras se va secando aquí, pues irá las ramas con un pincel de pelo muy corto, solo estoy trazando y dando pequeños toques de luz en los extremos de algunos de los pétalos para que luego le daré justo lo contrario, el magenta más intenso, y así ir consiguiendo pues los distintos efectos de unas flores que reciben más luz que otras y también pues acentuando a lo mejor lo que es la forma. Bien, estoy usando un pincel del 8 de pelo corto para no meterme ya en el centro. El centro, al estar más interior, pues interesa que quede más oscuro, por eso solo estoy trabajando los extremos, que es la parte que más luz recibe. Y uso lo que es eso, el magenta con un poquito de blanco, a veces un pelín de amarillo, que no sea un blanco puro ni un rosa puro. Voy intercalando distintas tonalidades y dejando los centros más que queden más oscuros y así adquieran más profundidad. Vamos a ir dando. Realmente los 3 pétalos tienen forma de hoja con un nervio central, o sea que me veréis haciendo en algunos esta rayita de nervio central, y es para que, bueno, intente parecer lo más real posible. Vale, vamos a dar aquí un poco más de luz, eso es. Y ahí. Sobre todo las más exteriores son las que más luz reciben. Lo mismo, vamos mientras acentuando lo que es un sombreado, es con medium y bueno, es negro con un poquito de magenta, pero parece casi negro o marrón. Y es solo ir dando pues eso, tonalidades en la zona de más sombra. Y haciendo que, pues eso, formas de hojas o damos lo mismo, ahora mismo vamos de atrás hacia adelante, me voy a fondo con sombra, ahora haré hojas verdes oscuras y luego otra vez hojas verdes claras para que realce. Y ya en último lugar, pues darle los toques de más intensidad con el magenta a los pétalos, no todos, a algunos y a algunas zonas, ¿no? Ahí voy extendiendo. Bien. Y ahora lo que hago es con los verdes, lo mismo que al principio, mezclar con un poquito de negro y realzar hojas con bastante sombra, bastante oscuras en determinadas zonas. Realmente los pasos son esos, ir marchando, ir ubicando y luego ya ir definiendo.
Si es verdad que de vez en cuando humedezco un poco con agua el pincel porque, pues bueno, para que fluya más. Y vamos, eso, sobre todo en las zonas más ocultas, ya pues vamos con más cuidado en zonas de sombra. Es el verde con negro y lo mismo. Vamos. Realmente estamos en lo que, repito, no os asustéis, en lo que es un plano posterior. Ahora después vamos a dar encima y vais a ver cómo quedan en la zona de sombra, en la zona de atrás. Bien. Y ahora es todo lo contrario, una vez que ya están secas nos vamos a iluminar, ¿no? Hemos empezado con sombras, ahora nos vamos a la luz. Vamos a intensificar dejando ahí detrás, ahí debajo, estas hojas oscuras que realmente cuando veamos luego el conjunto apenas las vamos a apreciar, pero tienen un papel muy importante porque son las que van a realzar las hojas con luz. Estoy añadiendo un pelín de blanco a la punta del verde para que estén así como más iluminadas y destaquen más. ¿Veis? Y tened en cuenta que las hojas son tan frondosas como las flores en estas ramas y muchas tapan parte o parcialmente lo que son las florecillas, entonces pues no solo a otras hojas oscuras. Tenemos que ir jugando con todo eso. Ahora no falta la esquina de la derecha. Ahora me voy a hacerla. Vale. Aquí. Y así poquito a poco vamos completando. Es ir uno a uno, ir mirando, de vez en cuando alejarnos, mirar desde más de 3 metros, ver lo que es el conjunto, si vemos profundidad o no, e ir buscando esa profundidad. Bien, ahora un poquito de magenta en algunas zonas, solo en un poco, ir dando esos contrastes. Y ahí vamos. Y bueno, esto ya realmente está. Es ir un poquito mirando el conjunto. También hay que esperar que seque la pintura. Ya sabéis que varía un poco la tonalidad del color en cuanto se seca. Y también sube la intensidad del color una vez que lo barnizamos, o sea que es cosa recomendable. Pero bueno, ahora 4 toques en sombra, que vaya todo complementado. Y bueno, ya está. Un poquito abajo de hierbas también y ya está. Le estoy realzando la parte oscura a la rama, un poquito de negro con el pincel de ojos.
Bien, aquí está terminado. Son distintas técnicas. Al principio lo que es la técnica de pincel seco, luego es una multicarga combinada con un poco más de impresionismo, de lo que es pincelada suelta y dar un efecto óptico. Y bueno, pues nada, espero que os guste. Solo me queda pues firmarlo, barnizarlo y esperar vuestras opiniones, ¿de acuerdo? Si esa opinión es favorable, pues agradecería que le dierais al dedo arriba y así yo me entero y me pongo contenta. Nada más, en el próximo vídeo pues os pondré también, lo tengo aquí, también muy impresionista, quizás ya utilizando lo que es la espátula para que veáis que se pueden combinar distintas técnicas, ¿de acuerdo? Nada más, espero veros entonces en el próximo vídeo y un beso muy fuerte a todos, que tengáis buena semana. Hasta luego.